Doctor Ramón Bueno Ballesteros, defensor de uno de los implicados en este proceso de Asovibrisas. Se inicia la etapa de juicio. ¿En qué consiste eso? Sí, el proceso tiene dos grandes etapas, una es la investigación y otra la etapa de juicio. Cuando se inicia la etapa de juicio viene una acusación formal, el fiscal hace un descubrimiento probatorio, luego entonces se hace la audiencia preparatoria donde nosotros como defensa hacemos el descubrimiento probatorio de lo que hemos investigado y luego se inicia el juicio oral cuando se programan toda la práctica probatoria en ese juicio. La audiencia de juicio oral es la definitiva, la última, donde ya se conoce la verdad de las cosas, porque se presentan ya como pruebas la actividad resultante de allí. Y lo que hemos venido haciendo hasta ahora es la recepción, la escucha y el interrogatorio a los testigos. En esta primera parte son los testigos que lleva la Fiscalía. Luego hay una segunda parte donde son los testigos que yo voy a llevar como defensor. Y hasta ahora han pasado aproximadamente 7 u 8 testigos y nos hemos sentido como defensa muy satisfechos con el resultado de esta actividad probatoria. ¿Por qué? Porque hemos notado que en la medida en que se escuchan los testimonios se va develando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que los hechos ocurridos no son los que constituyen los delitos que le han imputado a Javier Agón. Ahí no se está notando que hubo estafa. Ahí no se está notando que hubo urbanización ilegal, primero porque ¿dónde está la urbanización si no existe? Tampoco se está notando que hubo el delito electoral, porque la mayoría de la gente ni siquiera votó en San Gil, y otra que vive en San Gil tampoco votó, y la que votó hasta ahora, votaron fue por otros candidatos, o sea que no hubo el delito electoral. Tampoco podemos decir que hay un concierto para delinquir, porque dentro de los testimonios nadie ha dicho que vio reunido a Javier con su hermano, o con el señor Cunta, o con la mamá de Cunta, o con el señor Orlando Celis, planeando un crimen, generándose unos papeles, unos roles, y luego ejecutándolos, tal y como dice la jurisprudencia, que debe ser la forma en que se hace un concierto para delinquir. Tampoco se está constituyendo la captación masiva e ilegal de dinero. La captación masiva es cuando alguien sale por esta ventana, por ejemplo, a decir, voy a darles unos intereses, voy a darle unos réditos, y la gente masivamente y de manera permanente está haciendo unos aportes, como fue el caso famoso de DMG, como otros casos muy reconocidos. Aquí no, aquí la gente se asoció y por asociarse a Asovibrisas pagaba una cuota, y una cuota de administración, y recogieron cuotas para una llanera, y recogieron cuotas para otras actividades. Y es más, tan no se da esto que cuando hubo personas que se retiraron se les devolvió el dinero. También por eso no hay estafa. ¿Y por qué no hay estafa? Porque no hubo ninguna misa netze, no hubo ninguna actuación del alcalde o de Javier para que la gente de su propio patrimonio sacase algo y lo entregase a ellos para que se lo apropiaran. No, la gente que se retiró, buena parte de ella se les devolvió los recursos. Tampoco hay una urbanización ilegal o un proyecto ilegal, porque resulta que el proyecto sí se hizo. El proyecto se presentó en las instancias nacionales, se presentó en FIDU Bogotá, fue valorado por Findeter, y Findeter en la convocatoria para Santander hizo unas observaciones a Confenalco de Bucaramanga, al programa del barrio del Club Tiburones en Bucaramanga, a otros programas, y entre esos aquí, al de la Unión Temporal Santa Cruz, que es el mismo de Brisas de Porvenir, donde le dijo, mire, ustedes están aprobados, pero al favor y corrigen dos cositas. Una, que la póliza de aseguranza la firmen también los integrantes del consorcio, no solamente el representante legal. Y dos, háganme el favor, a ustedes se les pasó decir que los fondos con el que van a aplicar los constructores a la construcción de estas viviendas es de origen lícito. Y bueno, eso ocurrió. Ellos lo presentaron, pero cometieron un error, que cuando corrigieron lo presentaron extemporáneamente, y por eso el proyecto no fue viabilizado, pero había sido preaprobado. ¿Qué va a pasar con la plata que ellos aportaron y que están reclamando? Ese es el tema más importante de toda la situación. Unas personas humildes de San Gil, unas personas pobres de San Gil, unas personas que anhelan tener vivienda, que se llenaron de esperanzas con por fin tener la posibilidad de una vivienda, inclusive empeñaron sus cosas, fueron al gota a gota, sacaron el Comudelsa créditos. Otras, los ahorros que tenían de su vida, como lo han explicado, fueron y pusieron la plata allí. Se recogió un dinero que lo que yo considero que como no está ahora, fue lo que debió haber hecho la justicia y debió haber hecho la representación de víctimas. Ir
dónde está ese dinero, indagar por ese dinero y saber quién es el responsable del desvío de esos dineros y de la apropiación. En nuestro caso de la defensa de Javier Agón, tenemos muy claro que el señor Cunta en una oportunidad le prestó 70 millones de esos dineros para una actividad que iba a hacer Javier, y después de la actividad él se los retorna. Y el señor Cunta dice, ténganlos en depósito porque a mí se me pueden extraviar. Y luego cuando se arma el escándalo de que no están los dineros, el señor Cunta le dice a Javier, yo solamente tengo 70 millones y ahí se los dejo. O sea que Javier tuvo 140 millones de pesos. Y él hizo devolución de esos 140 millones de pesos a participantes de la asociación y además a otros más. Javier devolvió más de 180 millones de pesos y ahí están probados, la gente lo ha venido confesando, gente que ha venido diciendo que ahí están los recibos y los están mostrando. Pero eso no es el problema es que no se recogieron 140 millones de pesos, el problema es que se recogió mucho más. Entonces el señor Fabio Rueda tiene que explicar qué pasó con ese otro dinero y verificar y decir y confesar y decirle a la gente si le dio dineros a Álvaro Josué o no. Y Álvaro Josué decir si los devolvió o no los devolvió. Entonces, los dineros, en mi parecer, que no tienen los ahorradores, que no tienen los miembros de Asovibrisas y que están pidiendo que se les retorne, están en las manos del señor Fabio Rueda y del exalcalde. Bueno, abogado, en cuestión de eso hay declaraciones en la Fiscalía de Anderson Ballesteros de dos juicios que tenía Cunta. ¿Hay papeles que argumenten eso? Por supuesto, es que Anderson Ballesteros y otras gentes, e inclusive en nuestra propia investigación, vimos como en el momento de recoger Fabio Rueda los dineros, entonces apareció con buses, mejoró la vivienda, inclusive, aquí voy a especular porque es lo que la gente anda diciendo, tiene un terreno por allá en Bucaramanga, pero además tuvo recursos mayores para seguir con su actividad de contrabando, de contrabandista. Siguió en eso y la gente se dice, bueno, ¿y esa plata dónde la sacó? Otros que ya nos han dado entrevistas, y se va a ver en el juicio, nos dicen que andaban con los bolsillos llenos y de pronto ustedes lo veían cómo gastaba, y otras personas a las que él les prestó dinero. ¿Desde cuándo Fabio Rueda tenía la posibilidad de prestar sumas de dinero en cuantías de 100 millones, de 40 millones? Y aquí vamos a verlo en el juicio, las personas a las que les prestó van a decir cómo, cuándo y cómo fue esos créditos. Eso me parece gravísimo. Bueno, pero por otra parte también hay declaraciones de la asociación o cómo se creó la junta directiva, la tesorera o el tesorero fue el que habló en la Fiscalía. ¿Qué hay de eso? Mire, aquí se desvía mucho la atención, se desvía muchísimo la atención. Lo que hemos visto es que están como manipulando, como engañando a las víctimas. Las víctimas vieron una asociación y fueron. Entonces aquí la plata que se perdió fue porque Javier recomendó que el presidente fuera Cunta. La plata que se perdió fue porque la pariente de Cunta era la secretaria. La plata que se perdió fue porque la mamá de Cunta fue la que vio el proyecto y fue la que vio el predio y fue la que motivó a hacer la asociación. Eso nada tiene que ver, la elección de una junta directiva, con la pérdida del dinero de la gente humilde y pobre de San Gil. Eso no tiene nada, absolutamente nada que ver. Aquí tenemos que concentrarnos en cuánta plata se perdió, a quién se le perdió y quién se quedó con ella. Eso es. Entonces hemos visto que todo el mundo está a manos de un chisme de que no, que Javier eligió la junta directiva. Que eso es intrascendente, totalmente intrascendente. Que Javier era importante en la asociación, pues claro que era un hombre importante, no es que él fue el que la motivó, él fue el que la impulsó, él fue el que quería vivienda para sus gentes, pues claro que era importante entonces en la asociación, pero eso no explica el hurto o el abuso de confianza por medio de los cuales se apropiaron de los recursos de la gente humilde de San Gil y no los han devuelto. Doctor, sobre las últimas declaraciones en relación de que a Cunta la Fiscalía le niega el derecho de oportunidad y el principio de oportunidad, y el abogado Gómez Quintero dice que si Cunta no quiere seguir hablando porque le negaron eso, el proceso se podía ir abajo. Mira, esto yo les voy a recordar, de pronto repasen sus audios de hace un año. Cuando hace un año se hizo la imputación a Cunta, que entre otras cosas recuerden ustedes que en la primera oportunidad no se pudo llevar a cabo porque él fue sorprendido cerca del municipio de Río Negro
con un contrabando y con una mercancía de droga, y entonces lo detuvieron y no pudieron hacer la imputación. Cunta siguió delinquiendo tranquilamente de frente de la fiscalía y de frente de los jueces. Y por eso ese día que hubo la captura, no se pudo hacer la imputación. Luego se le hizo la imputación, y en esa imputación él aceptó cargos. Cunta estuvo mal asesorado, mal aconsejado. Tal vez le dijeron que no iba a tener un día de cárcel, que iba a quedar perdonado, que no tenía que devolver dineros, que la gente se iba a olvidar que él se los apropió. Y entonces él fue a cadalso, llegó a la audiencia y dijo, sí, acepto todos los cargos. Y después de eso le dicen, vamos a aplicar a principio de oportunidad, y la fiscalía no pidió la medida de aseguramiento por esa circunstancia. Hace un año, por eso digo, les recuerdo, reducen sus audios cuando dije, eso no se puede dar el principio de oportunidad, porque el señor ya aceptó los cargos. Ahí no cabe ningún principio de oportunidad, ni ninguna suspensión de procedimiento a prueba. El abogado que diga que hay principio de oportunidad es un abogado que tiene que volver a estudiar derecho. Un estudiante de primer semestre nunca me va a poder decir eso. O sea, el abogado que diga que hay principio de oportunidad para Cunta está equivocado. Y fue la propia fiscalía, porque eso no llegó a los jueces. En la propia fiscalía dijeron, oiga, ese principio de oportunidad no puede prosperar, porque él ya aceptó cargos. ¿Y qué pasa cuando aceptó los cargos? Que inmediatamente el procedimiento enseña que la sola imputación debe ir a un juez de conocimiento. Y ese juez de conocimiento tiene que tomar la imputación como si fuese un escrito de acusación. E inmediatamente tiene 30 días para convocar a una audiencia de verificación de aceptación de cargos y de individualización de Fabio Rueda. Y luego, 15 días después, citar a una audiencia para decir cuánto fue la condena y la pena. O sea que si hace un año ocurrió eso, hace entonces 11 meses o 10 meses debimos haber conocido la condena de Cunta. ¿Y qué ha pasado? Un año y el juez no actúa, el juez no hace nada. El juez que tiene lo de Cunta me parece que está cometiendo el error de prevaricato por omisión, que es un delito y puede estar causándose inclusive al mismo incurriendo en una causal disciplinaria. A mí me parece gravísima la actuación del juez de San Gil que tiene el caso de Cunta, porque lleva más de un año o cerca de un año con un expediente, con unos cuadernos de un proceso donde un imputado aceptó cargos y no ha hecho nada. Eso sí, en eso sí las víctimas deben protestarle. ¿Qué pasa? Que no se hace justicia. No hay justicia entonces en San Gil. Un juez con un año, con los cuadernos de aceptación de cargos y no ha actuado. Y es que no tiene que actuar más, no tiene que abrir investigación, no tiene que estar pidiendo copias del expediente, no tiene que estar, no, es la imputación, revisa solamente las formalidades, si no se violentaron las garantías cuando él aceptó cargos. Y ya, y condene. ¿Por qué dice usted que las víctimas deberían adelantarlo? ¿Usted no puede? Yo no hago parte de ese proceso, yo no soy víctima, yo no hago parte de este proceso, yo soy un abogado que estoy en una defensa y no, éticamente no podría estar empujando ese otro proceso, no podría estarlo empujando. Pero aquí lo hago ante los medios, vayan y ustedes los invito a que le pregunten al juez y digan que yo lo manifesté, que qué pasa con el proceso de Cunta, aceptó cargos, o si fue legal pues que lo anule la aceptación de cargos si es que le parece y que se vuelva a hacer la imputación. Doctor, ¿este juicio cuánto podría durar? ¿Cuántas etapas o sesiones? Nosotros estamos en la etapa de juicio. Ajá. Que simplemente es la práctica probatoria y la sentencia. La práctica probatoria por parte de la Fiscalía formuló 85 testimonios. Yo creo que en la medida en que vayamos avanzando se va a poder dar cuenta el fiscal que tiene que declinar. Lo mismo me va a pasar a mí. Yo tengo solicitado 15 testigos para la defensa, pero como ha venido avanzando ya veo que 2 no son necesarios, ya voy a 13. Y de pronto cuando siga ahí voy a darme cuenta que de pronto no necesito ninguno de mis testigos, simplemente escuchar a 2 o 3 y la declaración de Javier y hacer valer lo que nosotros tenemos, como lo van a presentar nuestros investigadores, la evidencia que va a desacreditar la imputación que se le hizo a Javier Agón. Es que aquí, y ojo a esto, señores periodistas, y para que lo escuche la audiencia, aquí no estamos diciendo que con esta defensa no reconocemos que hubo una falta. Claro que la hubo. A nosotros nos duele también lo que le pasó a la gente pobre y humilde de San Gil, que anhelando una vivienda, entonces pusieron una plata y se les esfumó.
Entonces tenemos que ver en dónde está ese dinero o qué se hizo ese dinero y quién fue el que hizo perder ese dinero. Y no fue Javier Agón. ¿Y las otras personas que están vinculadas a este proceso, qué va a pasar con ellas entonces? En este proceso solamente está vinculado Javier Agón. Hay otro proceso que se separa, que es el de Álvaro Josué Agón. Yo no sé qué ha pasado con ese proceso, pero nosotros ya estamos en juicio. Allá no han podido hacer ni la acusación. Allá no tienen juez ahorita, no hay juez. Me parece que se perdió una buena oportunidad porque en un año, si la defensa de Álvaro José era considerado atender esto como lo hicimos nosotros, pues también estarían en juicio. Nosotros llegamos al proceso y dijimos, mira, aquí hay un daño, pero eso no son los delitos, eso no son, y usted debe responder por una conducta. Y la desciframos ahí en la audiencia preparatoria. Dijimos, Javier sí le dijo a Cunta que le prestara una plata, 70 millones. 70 millones. Hizo una actividad con esa plata. Eso no estuvo bien hecho. Y Javier lo ha reconocido. Me equivoqué ahí. Y cuando hizo la actividad, entonces devolvió la plata. Luego cuando Cunta se arma el escándalo, entonces se acerca donde Javier y le dice, yo lo único que tengo son 70 millones. Y Javier le pregunta, ¿y qué la otra plata? No, se perdió, pues no sé, no sé dar explicaciones. Usted mencionaba que efectivamente se recogió un dinero, que se ha devuelto un dinero. ¿Quién devolvió ese dinero? Ese dinero lo devolvió Javier Agón, ya está aprobado. ¿De dónde devolvía dinero si usted mencionaba que no ha recogido dinero? No, estoy diciendo que él tenía 70 millones que le prestó Cunta y cuando se los fue a devolver, Cunta le dijo, ténganlos en depósito porque a mí se me pueden desviar. Y luego Cunta dijo, cuando se armó el escándalo, Javier, lo único que tengo aquí son 70 millones y se los dio a Javier. Javier dijo, más, antes de que se pierdan, yo los recojo. O sea, recogió 140 millones y los devolvió. Pero además de eso, de su propio peculio, devolvió 30 millones de pesos más. Casi 185 millones. Los devolvió. Y si Javier fuera una persona rica y tuviera 1.000 millones, pues se los devuelve también a la gente y así se lo daba explicando a los ahorradores. Javier lo que menos quiso fue que se perjudicara a la gente. Doctor, sobre el video, usted decía que... Ok, es que aquí pasan unas cosas muy graves. Cuando Cunta visita a Javier para el tema del escándalo y a dar como explicaciones regulares y a aceptar lo que hubo, Javier tomó una precaución y fue grabar esa reunión, donde Cunta dice la verdad. Esa grabación nosotros se la aportamos a la Fiscalía en un interrogatorio indiciado que ofreció Javier. Luego la ofrecimos en la audiencia preparatoria cuando hicimos un descubrimiento y la vamos a llevar a la audiencia cuando los investigadores míos tengan el turno de hacer su declaración en la audiencia, pues vamos a ver el video completo. Pero ¿qué pasó? Extrañamente, llegó a un canal de televisión en San Gil, un medio de comunicación, un pedacito y llegó, por lo que me han informado, a través de un anónimo, en un sobre, llegó ahí. Pues por supuesto que eso es noticia y el medio pues tiene el derecho de pasarlo y lo pasa. Eso yo aquí no responsabilizo al medio, sé que debe estar informando, eso es muy importante. Y sacaron un pedacito. Entonces yo me pregunto, ¿quién tiene eso? El fiscal es una persona muy seria y muy honorable. Y los investigadores son muy serios y son muy honorables. Ellos no dieron eso. Nosotros tampoco, menos. Entonces, ¿quién pudo lograr el video, pero además de lograrlo, ser tan sinvergüenza de editarlo para confundir la gente y sobre todo para confundir a las víctimas? Entonces las víctimas dijeron, ¡ay, esa es la prueba! ¿Sí vio que Javier es el que se quedó con la plata? ¿Sí vio que es Javier? Y no presentan todo el video. Y además, justo en ese evento es que se da la circunstancia de que Javier firma un papel donde él se hace responsable de los 944 millones que dijo Cunta que había recibido. Esa cifra es la que dice Cunta que efectivamente recibió además tenía unos documentos para ir, son 944 millones. Y la pregunta es, ¿y Javier por qué firmó eso? Javier, ¿por qué firma que él recibió 944 millones? Porque cuando hubo el escándalo, Javier en su desespero y por tratar de como aliviar la situación, buscar recursos para volverlos a tener allí, hacerse responsable él de una carga que no era de él,
convino con su hermano en que, mire, nosotros tenemos que buscar esa plata porque el señor Cunta se la apropia, porque él además dijo, Javier, ustedes se van a ganar una plata ahí, yo no voy a ser tan pendejo de no ganarme nada, entonces yo ya me cobré lo mío. Eso fue, y se ve en el video, además. Y cuando Cunta dice eso, comprende Javier que esa plata se esfumó. ¿Y quién va a responder? ¿A quién le van a echar la culpa? Pues ¿cómo ha pasado? Pues a él. Entonces tiene que ponerse a ver cómo hace eso. Pero el hermano de él le dice, Javier, si usted se hace cargo de lo que recibió Fabio Rueda, entonces él va a repartir recibos. Y entonces llega, no son 1.000, sino 1.500, son 2.000. ¿Y usted cuándo va a terminar de pagar eso? Hágame un favor, sáquele un documentico a Fabio Rueda donde diga cuánto fue lo que él recogió. Y ese es el famoso documento, porque él le dice, bueno, Fabio, entonces usted sálgase de este tema y yo me voy a responsabilizar de esto, voy a conseguir la plata, pero fírmeme aquí lo que usted me dijo que había recibido, 944 millones, firme acá y haga de cuenta, o digamos ahí que usted me lo dio a mí y yo respondo por eso. Entonces Fabio Rueda le dice, además de que yo voy a decir que le entregué, también debo de firmar el recibo. No, señor, usted firma el recibo. Y Javier le dijo, listo, yo se lo recibo. Y recibió. Y esa es la prueba plena. Esa es la prueba plena. Entonces, si yo les hago la siguiente pregunta. Si Fabio Rueda le entregó todo el dinero a Javier, ¿de dónde tuvo para prestar 100 millones? ¿De dónde tuvo para prestar otros 40? ¿De dónde tuvo para mejorar su vivienda? ¿De dónde tuvo para gastar en San Gil dineros a raudales? ¿En dónde tuvo plata para ampliar su negocio de contrabandista? ¿En dónde tuvo plata para comprar unos buses y luego cambiarlos y ponerlos por a nombre de un familiar? O sea, esas son las preguntas que se hacen. Pero además él dice que le dio plata al alcalde. Entonces, si se la dio toda a Javier, ¿de dónde sacó para darle al alcalde también de ese momento? O sea, una gran cantidad de mentiras. O sea, yo lo que pido, Fabio Rueda me está viendo esta entrevista, Cunta me está viendo, yo le digo a Cunta, diga la verdad, no se deje engañar más. Mis investigadores lo siguen buscando, Fabio Rueda, atiéndalos, concédales una entrevista, puede ser prueba sobreviniente en el juicio que llevamos contra Javier y así aliviamos el dolor de la gente. Diga la verdad. Después de que Javier cumpla una condena o que quede absuelto o lo que pase, él se va a poner a trabajar y ver cómo le devuelve el dinero de ese trabajo a la gente. Pero usted diga la verdad, no enrede más, no diga tantas mentiras ni barbaridades. Usted no va a tener principio de oportunidad, usted va a ir a la cárcel. O sea, ya, pare el tema y diga, porque además nos hemos dado cuenta que como me informaron ayer en el Palacio de Justicia, que también a ustedes, a las víctimas, les están diciendo que ahora pueden ir a cobrarle al municipio. ¿Cómo les sabían eso? ¿Que hay una demanda administrativa? Sí. ¿Sabían que hubo una conciliación? ¿No sabían eso? No, una solicitud de conciliación como requisito de procedibilidad para la demanda administrativa. ¿Prospera esto o no prospera? ¿Y sabían que en qué consiste esa solicitud de demanda? Bueno. Doctor, ante todo esto que usted menciona, que había muchas irregularidades en las que le estaban involucrando a su defendido, ¿por qué su defendido en su momento, viendo tantas irregularidades y él conociendo que se estaban perdiendo dineros, por qué no denunció? El error de Javier fue confiar que él podía hacer unas actividades cuando cobrase su libertad que le pudiesen permitir algunos ingresos para aliviar la situación. Pero además confió en algo muy importante, y es que el proyecto era cierto y verdadero, y que se estaba encauzando muy bien, y que se habían reunido todos los requisitos, y que había sido habilitado por la Nación, había sido aprobado por Findeter y Fidu Bogotá. Se aprobó después, porque inicialmente el proyecto se presentó mucho antes de que efectivamente fuera aprobado por un consejo y por una fiduciaria. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, el proyecto es uno solo. Yo voy a sacar en audiencia de juicio oral, ojalá ustedes les permitan estar allí, y si no le permiten cuando salgamos de la audiencia de juicio oral, todo el proyecto, la radicación en el mes de marzo del 2004, la aprobación, la objeción, pero además les voy a mostrar que hubo el cupo de crédito del Fondo Nacional del Ahorro, que hubo en el Consejo, ustedes lo conocen, el cupo de crédito del Banco Agrario por 1.000 millones, que hubo la sanación de la afectación que tenía el lote y quedó habilitado, que hubo los planos, que hubo los estudios, que hubo los diseños, que hubo el tema eléctrico, el tema de aguas, el tema de alcantarillado,
que hubo todo eso que vale tanto dinero, es que eso vale mucho dinero, y que además los miembros de Asubibrisas abrieron las cuentas de ahorro programado en la Caja Social de Ahorros, y todo eso fue cumpliendo los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, que una constructora muy importante, que tiene gran experiencia en el país porque yo la investigué, es una constructora importantísima, es la mayor constructora de Pedro Gómez Valderrama, la que está haciendo el Unicentro de Valledupar, eso es una constructora muy importante. Y frente a eso, pues Javier confió, el proyecto va a salir adelante y yo voy a ver cómo, si salgo en libertad, porque él estaba con domiciliaria, entonces a ver cómo se lograba un dinero para esos. Pero eso fue. Pero mire que no he terminado lo de la demanda administrativa. ¿Sabe qué están pidiendo en esa demanda? Están pidiendo que le escrituren el lote. Ojo, que le escrituren el lote del barrio del Porvenir. Que los 1.000 millones de pesos aprobados en cupos y autorizados por el Consejo Municipal se le dé un dinero a las víctimas, que se hagan efectivos los actos administrativos que hizo el Consejo Municipal para sanear lo del lote, y además como 15.000 millones de pesos en indemnización. Y mire cómo es la vida, con esa demanda administrativa están reconociendo que toda la actuación fue legal y legítima, y en la Fiscalía están diciendo que fueron de delincuentes, que eso no se podía hacer, que los concejales son bandidos, que los miembros de la administración son bandidos, los tienen investigados, denunciados, porque eso era ilegal. Pero la justicia administrativa, eso es lo que dicen en lo penal, pero la justicia administrativa dicen, no, eso sí fue legal, entonces escritíronos el lote, denos los 1.000 millones, indemnícenos, los acuerdos municipales son válidos, háganlo, señor de la justicia valer. Eso no es serio, señores víctimas, no se dejen manipular más, ya basta, ustedes están afectados, es porque se les hurtó un dinero, porque se les apropió el dinero de ustedes. Vamos hacia ese norte, que estafa, que vivienda ilegal, urbanización ilegal, captación más, nada de eso. Vamos a lo concreto. ¿Qué se hizo esa plata y quién la tiene y a quién se le tiene que pedir? Es eso. ¿Qué sigue en este proceso ya con su defendido? Yo sigo atendiendo el proceso en el juicio, estoy haciendo los interrogatorios que me corresponden, y las víctimas me han dado unas respuestas acertadas. Me parece que se confunden mucho. Ayer me dio una tristeza con una señora que no vive en San Gil, no es de San Gil, vive en un municipio aquí cercano. Allá era protagonista y beneficiaria del programa de Familias en Acción, y por venir a buscar aquí una vivienda, allá confesó ante el juez que aquí hizo otro Sisbén. O sea, allá estaba con un programa en ese municipio de Familias en Acción y se trajo el Sisbén para acá a engañar al Sisbén. O sea, lo confesó ayer, me dio mucha tristeza, porque la señora cuando le advierten, oiga, pero usted aquí, ¿cómo se retira de aquí? Se va para San Gil. Entonces se devuelve, pero ya estaba la conducta realizada. Por favor, señores testigos, tengan mucha precaución, no se dejen engañar más, no traten de decir cosas que no son ciertas para ver si se constituye un delito que no les va a devolver el dinero. Usted dice que son 80 testigos por parte de ellos. ¿Cuántos le faltan todavía entonces para...? Hemos sacado 7, pues le faltan como 78. Pero yo confío en que en la medida en que vayamos andando en el juicio, pues se vayan desistiendo de ellos. Es que la situación está clara, o sea, la conocen todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una campaña política, en las campañas políticas, como aquí se vio, en las campañas últimas, pues se ofrece vivienda porque hace falta vivienda, y no solamente urbana, sino rural, se ofrece mejoramiento de vivienda. El candidato en ese momento la inscribió en la registraduría, de su programa de gobierno, voy a hacer vivienda, voy a mejorar vivienda, voy a hacer una política pública de vivienda. Y cuando es elegido, aquí se nos olvida que hay un mandato programático. Cuando la gente va y vota por el alcalde, el voto es doble, también vota por su programa de gobierno. Por eso es que puede hacer revocatoria de mandato más adelante, porque el alcalde no cumple con su programa de gobierno. Y además de eso, el alcalde lo mete en un plan de desarrollo. Y además de eso saca un crédito de 1.000 millones. Además de eso hace el estudio de títulos y se da cuenta que se van a robar ese predio y entonces lo corrige y queda en cabeza del municipio el predio, se aclara eso. Además de eso, tiene una afectación de conservación ambiental y se le cambia para que pueda ser desarrollado urbanísticamente, con vivienda, ahí quedó la certificación. Eso fue público, fue en el Consejo. Se hicieron unos debates, se hizo un estudio jurídico. Además de eso, el Fondo Nacional del Ahorro le dice, aquí hay un cupo de dinero para ustedes. Además de eso, se hacen los estudios del proyecto. Además de eso, la gente abre su ahorro programado.
Además de eso se presenta, viene una asesora y presenta perfectamente el proyecto. Además de eso el proyecto es preaprobado. Además de eso le dicen corrijan y cuando van a corregir una formalidad de firmas de unas pólizas, se presenta al siguiente día del plazo dado y por eso no puede ser tenido en cuenta. No es que fue rechazado, fue no tenido en cuenta porque se venció el término y presentaron la corrección un día después. Pero si no hubiera sido así, el proyecto se hubiera inaugurado en agosto del año pasado. Doctor, ¿podría durar todo junio en audiencias? Eso depende del señor juez que dependiendo de su agenda, entonces va sacando espacios y nos va convocando, pero nosotros estamos prestos aquí a venir a todas las audiencias como hemos venido haciéndolo con juicio. Y yo le pido, mire, a las víctimas, a quienes lo representan, vamos al proceso. No me obliguen otra vez a salir a medios a decir estas cosas. Esto es muy serio, esto es con la justicia, hay un fiscal serio, honorable, que está haciendo su trabajo, hay un juez que está percibiendo toda la actividad probatoria y sobre la misma tiene que tomar unas decisiones. Hay una defensa que está haciendo una actividad. No nos pongamos a jugar en los medios. Yo no quiero volver aquí a los medios a decir que lo que se está haciendo está mal hecho y que no manipulen a las víctimas, que no manipulen al señor Fabio. No, dediquémonos al proceso y que se registre lo que el juez permita que se pueda registrar y que ojalá avancemos rápido. Eso es lo que yo deseo. ¿No es cierto que el proceso se caiga, como dijo el doctor Raúl Gómez Quintero? Lo que ocurre es que Fabio Rueda pues era el principal testigo, entonces como no hay principio de oportunidad, entonces yo creo que él no va a declarar, entonces no hay testimonio de Fabio Rueda, pero yo sí quisiera que hubiera, porque es que Fabio dijo muchas mentiras. Fabio, usted me está escuchando, usted es mentiroso, no diga tantas mentiras, usted sabe la verdad. Entonces con mi interrogatorio y con mis evidencias, cuando Fabio vaya allá, si es que va, entonces yo lo voy preguntando y cuando él me responda le digo no. Mire, ya pasó, al señor Anderson le pasó una cosa muy delicada. Como estaban haciendo la constitución del delito electoral, entonces le dijo a la fiscalía el año pasado en la entrevista, yo voté en San Gil, yo me metí en la campaña del señor alcalde y me metí en la campaña y voté por él por el plan de vivienda, casi que haciendo ver la estafa y el delito electoral. Y cuando yo miro las cosas en la registraduría, él no votó, ni siquiera votó. Entonces en la preparatoria, como yo dije, voy a hacer ver aquí que la gente no votó y está diciendo mentiras. Entonces él en la declaración, cuando le preguntan, ¿y usted por ejemplo? No, yo soy apolítico, dijo. ¿Que él era político? ¿No lo hemos visto en campaña? Bueno, entonces no es apolítico. Y entonces me tocó recordarle la entrevista, mire, usted dijo esto, o sea, están diciendo mentiras. Testigo como Anderson diciendo mentiras tan infantiles, por favor. Seamos serios en el juicio y le digo a los siguientes testigos, por favor, seamos serios. Señor Hugo, ¿también es mentira de Fabio lo de los gastos en viajes y en casinos? Es que viajes y casinos uno tiene que decir con qué tarjeta se pagó, dónde está el tiquete del viaje, o sea, una cantidad de mentiras. Mire, si se gastó en viajes y casinos, entonces es mentira que él le entregó todo el dinero a Javier. Si se gastó en viajes y casinos, entonces ya es mentira. Ahí ya se cae lo del papelito que firmó Javier, ya se cae. Si él dice que le entregó dinero al alcalde, entonces no le entregó los 944 millones a Javier. Y como lo vamos a ver, cuando llegue un testigo mío diga, Fabio me prestó 100 millones de pesos y aquí está la prueba, entonces también queda mentiroso Fabio. Cuando Fabio dice que pagó la camioneta, y estamos esperando precisamente hoy ese testigo, ojalá venga, para que diga cómo se pagó la camioneta roja que ustedes conocían que manejaba Fabio aquí. Entonces otra mentira de Fabio. Por eso Fabio, no más mentiras, por favor. Usted me está escuchando, Fabio, no sea mentiroso.